Muy buenas de nuevo, chicos. Continuamos con nuestro tema de microorganismos y hoy vamos a ver las bacterias, ¿vale? He querido comenzar poniéndoos una imagen de una de las que más me impactó cuando empecé a estudiar microbiología en la carrera, que es la punta de un alfiler. Eso que veis a la izquierda es un alfiler contaminado con bacterias, pero vaya, no es que esté contaminado, es que están por todas partes, ¿vale? Para que os hagáis una idea bueno, de la amplitud que tienen, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro cuerpo se calcula que al menos la mitad de nuestras células son bacterias, no son humanas. Muchas viven en los intestinos, efectivamente, pero bueno, empezamos por aquí para contextualizar un poquito el tema, ¿vale? Bueno, hay una diversidad enorme en cuanto a la forma y en cuanto a los tipos de bacterias que podemos encontrar. Ahí estás viendo, pues, estafilococos, estreptococos, ves enterococos, que son, los enterococos son principalmente viven en nuestros intestinos, muchas veces generan infecciones intestinales. La Neisseria gonorrea, por ejemplo, que es un tipo de coco. No sé, la salmonela, que la vemos siempre con el tema del huevo. Las enterobacterias, como he dicho, del intestino. El anthrax, que es un bacilo que también genera esta enfermedad. La tuberculosis, la neumonía, que puede venir por Klebsiella, por estafilococos. El Helicobacter pylori, que va a generar úlceras estomacales. Clostridium botulinum, que sabéis que es la que genera la toxina más letal que se conoce en el planeta. La Escherichia coli, que fue la primera que se secuenció su genoma eh, y que nos permitió conocer un poquito el tema de los genes y cómo interactúa con nosotros. Sabéis que viven en simbiosis con nosotros en el intestino delgado, pero que si sale de ahí puede provocarnos enfermedades, ¿vale? Porque digamos que se adapta al nuevo ambiente y podría generar incluso la muerte. En cuanto a las formas, los cocos tienen una estructura esférica, los bacilos son más alargados, las espiroquetas, los vibrios, los espirilos, todos estos son diferentes tipos de estructuras, de formas que presentan las bacterias, ¿vale? Los únicos que van a presentar flagelos reales son los vibrios, ¿vale? Mientras que los espirilos y los bacilos pueden presentar fimbrias o pelos, o pilis, como se llaman, ¿vale? Ahora después lo vemos mejor. Vale, el metabolismo, en cuanto al metabolismo, sabéis que es súper amplio, ¿vale? Tenemos una gran diversidad de metabolismo dentro de las bacterias. Hablamos de procariotas, incluyendo las arqueas, ahora las veremos, pero yo en general me voy a referir a las bacterias por ser las más importantes, las más abundantes, las más estudiadas y las que más caen en selectividad. En cuanto a la fuente de carbono, vamos a diferenciar entre si son litótrofas o quimiotrofas. Las litótrofas son aquellas que obtienen su carbono a partir de una fuente inorgánica. Puede ser CO2 atmosférico, puede ser, por ejemplo, restos minerales que hay en el suelo. Las quimiotrofas las van a obtener a partir de compuestos sintetizados por otros seres vivos, ¿vale? En cuanto a la fuente de energía, vamos a encontrar las fototrofas y las quimiotrofas. Las fototrofas, sabéis que obtienen la energía a partir de una fuente lumínica, el sol. Pueden ser fotoautotrofas, como la mayoría de las cianobacterias, por ejemplo, que hacen su fotosíntesis. También aquí incluiríamos las algas y a los vegetales. Y también fotoorganotrofas. Hay bacterias que se llaman las bacterias púrpuras o purpúreas, que también pueden realizar su fotosíntesis a partir de compuestos orgánicos, algunos relacionados con el azufre. Dentro de las quimiotrofas, que van a obtener su energía a partir de compuestos químicos, vamos a encontrar las quimioautotrofas y las quimioorganotrofas, ¿vale? Quimioautotrofas, encontramos muchísimas también, ¿vale? Hay una gran diversidad. Eh, Ellas se lo guisan, ellas se lo comen, pero no tienen una fuente lumínica. Es decir, vamos a encontrarla en el fondo del océano, vamos a encontrarlo en lugares muy inhóspitos, ¿vale? La mayoría de las arqueas, al ser extremófilas, pertenecen a este tipo, ¿vale? Algunas también que obtienen su energía a partir del hierro, por ejemplo, del azufre, del nitrógeno y tal. Y luego las quimiorganotrofas, que serían como nosotros, ¿vale? Serían organismos heterótrofos que se basan en diferentes compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Luego tenemos, según el donador de electrones, las bacterias aerobias, que viven en ambientes ricos en oxígenos, ¿vale? En oxígeno, perdón. Ese oxígeno suele provenir del agua, muchas ya las conocemos. Y luego también están las anaerobias, las que pueden vivir en ambientes con oxígeno, pero no es el dador de electrones, ¿vale? Utilizan, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el H2S, como os he puesto ahí, también compuestos de hierro, pero normalmente las anaerobias aquí tenemos que distinguir entre si son estrictas o son facultativas.
las estrictas son las que no viven en ambientes con oxígeno porque les resulta tóxico. Y las facultativas son las que sí pueden vivir en ambiente con oxígeno, pero también pueden aprovechar otro donador de electrones que no sea el oxígeno, como las que estamos comentando, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos una tabla donde resume un poquito y pone algunos ejemplos, no solo de microorganismos, también he visto interesante incluir otros seres vivos para que los tengáis en cuenta, con algunos ejemplos de lo que hemos comentado. Y sí que quería comentaros también la importancia biológica, no en cuanto a la biotecnología, que eso lo veremos más adelante, pero sí la importancia biológica de las bacterias. He querido destacar dos de ellas. El papel tan fundamental que cumplen en los ciclos biogeoquímicos, ¿vale? Los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre, son fundamentales, ¿vale? Para el reciclaje, digamos, de la materia, ¿de acuerdo? Ellas son capaces de hacer muchas reacciones de oxidación y de reducción, por lo tanto van transformando estos compuestos químicos y eso es fundamental, ¿vale? Para reciclar la materia. Y luego el tema de que viven mucho en simbiosis con otros seres vivos, ya he puesto el ejemplo de la Escherichia coli, no es el único, pero hay muchos organismos que conviven con bacterias. Y el tema de las enfermedades, también muchas nos pueden provocar infecciones, nos pueden parasitar y demás, ¿vale? Respecto al tema de la simbiosis, os quería destacar este vídeo, que ya sabéis que es de mis preferidos de este canal. Y aquí habla de la microbiota, ¿vale? El microbioma que nosotros tenemos en nuestro intestino. Son fundamentales para nuestro bienestar, para nuestra salud. Afectan incluso a la segregación de neurotransmisores, a nuestro equilibrio mental, a nuestro estado de ánimo, a muchísimas cosas. Tienen influencia en depresión. O sea, echadle un vistacillo porque además os va a sorprender cuáles son los tratamientos que se utilizan, ¿vale? No voy a profundizarlo, no os voy a desvelaros el secreto, pero echadle un vistazo que está muy interesante. Bueno, en cuanto a la morfología, la estructura de las bacterias, he querido utilizar esta pregunta que aparece en selectividad, ¿vale? Donde se dice, a la vista de la figura junta, conteste las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de célula representa el dibujo? Obviamente es una bacteria. Y el nombre de la estructura numerada del 1 al 9, ¿vale? Lo primero sería el flagelo, que se utiliza para el desplazamiento, para la locomoción celular. El segundo sería el plásmido, que es un ADN circular. Sabéis que se utiliza para intercambiar información genética entre diferentes bacterias. Eso es lo que le permite la resistencia a antibióticos. Se utiliza a través de un mecanismo de reproducción parasexual que es la conjugación. Ahora hablamos de él. En el tercer punto estarían esos puntitos, serían los ribosomas, para la síntesis de proteínas, ya lo sabéis. En cuanto a las capas, las envolturas, 5, 4, 6, fijaros que no están en orden, ¿vale? Voy a empezar por la más interna, que es la 5, sería la membrana plasmática, es como cualquier otra membrana plasmática, estructura de bicapa lipídica, con proteínas y azúcares insertados. Hay que destacar el tema de los mesosomas, que son unas pequeñas invaginaciones que nosotros podemos observar cuando hay una observación al microscopio. Normalmente ellas no las presentan, pero cuando se fijan al microscopio aparecen estas invaginaciones y se piensan que tienen relación con el tema de la división celular de las bacterias, ¿vale? Ahí es donde se ancla el ADN para poder separarse los nucleoides, que serían la parte del material genético. El cuarto sería la cápsula, la pared celular, que es la intermedia. Esta pared celular es muy interesante y también aparece en varias preguntas porque tenemos que saber que están formadas por peptidoglucanos, que son un tipo de azúcares concretos, ¿vale? A diferencia de los hongos, que tienen una pared celular de quitina, o de las células vegetales, que su principal componente es la celulosa o la hemicelulosa. En el caso de esta pared celular nos va a servir para diferenciar entre la gran positiva y la gran negativa. Las gran positivas tienen una sola pared, más delgada, mientras que la gran negativa tienen doble, mucho más densa y por lo tanto es más difícil atacarlas con antibióticos, ¿vale? La última de la envoltura sería la cápsula, ¿vale? Esta envoltura suele ser bastante gruesa, se conoce como glucocálix o glicocálix en muchas ocasiones, que lo pongo ahí abajo, el conjunto de estructuras superficiales que son exteriores respecto a la pared celular y compuestas de polisacáridos, que ya sabéis que son azúcares, ¿vale? El 7 serían las fimbrias y los cilios, ¿vale? Sabéis que, lo digo, las fimbrias serían, digamos, prolongaciones proteicas que tienen para anclarse, para fijarse a diferentes superficies,
Mientras que los pilis... Nada, chicos, es que se me corta a los 10 minutos el programa este y a veces me tiro hablando un rato y no me di cuenta, pero bueno. Fimbrias y pilis, creo que me quedé ahí. Entonces, a ver, las fimbrias son estructuras proteicas, son evaginaciones que salen desde la membrana plasmática, formadas por proteínas que sirven anclaje a superficie, ¿vale? Eso es lo que le permite, digamos, a una bacteria quedarse sujeta a una superficie. Los pilis, en cambio, bueno, tienen una estructura similar, pero tienen una función reproductiva, ¿vale? Son los canales que van a permitir la conjugación. Ahora hablamos de ello, ¿vale? Es para transmitir información genética entre una bacteria y otra, ¿de acuerdo? Vale, el 8 sería el citoplasma, que no he querido destacar nada porque es bastante común. Y el 9 sería el material genético, ¿vale? Que puede ser ADN circular o lineal, que se conoce como cromosoma bacteriano porque suele estar empaquetado como si fuera un único solo cromosoma y se conoce esta zona como nucleoide, ¿vale? Aquí es donde vamos a encontrar el ADN. Muy bien. Vale, terminamos con la reproducción porque la relación no tenía nada destacable. Entonces, de la reproducción, si nos preguntan en selectividad cuál es el mecanismo de división celular bacteriana, tenemos que decir siempre que es un mecanismo asexual que se conoce como bipartición, ¿vale? Aquí no encontramos gemación, esporulación y esas cosas que aparecen en algas, en hongos, en levaduras, en lo que queráis. Aquí es bipartición, es decir, de un solo nucleoide se hace una copia, el material genético se duplica, se va agrupando en las células, se reparten los ribosomas, el material, o sea, del citoplasma y los orgánulos y punto. Aquí no vamos a encontrar muchas más cosas, ¿vale? Uy, hablando de... Se me acabo de acordar que de los ribosomas no había dicho antes, no he destacado antes lo de que eran 70 Svedberg, eso, ¿vale? El peso, digamos, la unidad de 70S lo diferencia de la célula eucariota. Por si acaso cae también algo de esto en selectividad. Acordaros, los ribosomas bacterianos son de 70S, aunque esto ya lo sabíais, los eucarióticos 80, ¿vale? Muy bien, pues tenemos la bipartición. Entonces aquí tenemos que pararnos un segundito a pensar una cosa, y es que si es un mecanismo de reproducción asexual, eso implica que la célula madre hace una copia idéntica a su célula hija, por lo tanto, cabe pensar que son clones, ¿no? Pero claro, si son clones, ¿cómo encontramos esta diversidad tan grande de especies en el mundo bacteriano? Si no hay ningún cambio con la célula hija, el ancestro común haría que todas las bacterias conocidas hoy en día serían iguales, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosillas. Lo primero es que dentro de la bipartición se pueden generar cambios, se pueden generar mutaciones. Cuando una bacteria o cuando una colonia bacteriana se ve sometida a un agente estresante, como puede ser un antibiótico, por ejemplo, induce ciertas mutaciones de forma voluntaria para generar cambios, para que los nuevos genes puedan sintetizar proteínas que les permitan resistir a ese antibiótico, ¿vale? Entonces, eso explicaría la evolución, digamos, bacteriana. Y no solamente eso, sino que hemos descubierto también otros mecanismos que tienen las bacterias para incorporar o compartir material genético, que son los mecanismos parasexuales, ¿vale? El primero de ellos, el que se describe arriba, el de la transformación, es simplemente cuando una bacteria se rompe, se lisa, pues claro, su contenido se vierte al exterior. Si una bacteria está cercana, puede incorporarlo y puede incluirlo, ¿vale? O sea que hay mecanismos de incorporación mediante la transformación. La transducción consiste en que un fago, cuando infecta una bacteria, acordaros de los bacteriófagos que hemos visto antes, inyecta el material genético y lo introduce dentro de ese ADN bacteriano, ¿vale? Este mecanismo, que es muy interesante para las bacterias porque les permite, digamos, reconocer cuál es el ADN vírico por si acaso se ve otra vez infectado por el mismo tipo de virus, ¿vale? Y de forma que quedaría inmunizada. Es interesante, os digo, porque es el que ha permitido a los científicos, os hablé de ello el año pasado, bueno, descubrir la herramienta del CRISPR-Cas, que hoy en día la utilizamos como edición genética. Nosotros podemos incorporar genes de interés en determinados organismos gracias a esta técnica. Y es básicamente que las bacterias evolutivamente, en esta lucha permanente que llevan con los virus, han conseguido incorporar el ADN vírico de forma que no les afecte y cuando vuelven a ser infectadas, cuando vuelven a presenciar o a tener contacto con ese ADN vírico, no les influye, digamos, ¿vale? Bueno, y el último, el de la conjugación,
Este es de mis preferidos, cuando lo conocí en la carrera me enganchó mucho y también explica muchísimos de los mecanismos de resistencia a las bacterias. Recuerdo hace muchos años ya que nos decían que no se debía abusar de los antibióticos precisamente por esto, porque si aparecía una bacteria que fuera resistente, rápidamente se lo podía, digamos, pasar esa información de resistencia al resto de la colonia y por lo tanto hacerse resistente todas, con lo cual el antibiótico deja de tener efecto. Hoy en día sabéis que uno de los principales retos que tiene la medicina y la farmacia concretamente es el diseño de antibióticos. Y es porque las bacterias han evolucionado, han convivido con esos antibióticos, se están haciendo más fuertes, más resistentes y hay bacterias ya multiresistentes. Por lo tanto, hay determinadas infecciones muy difíciles de controlar y que están generando muchas enfermedades y graves daños en nuestra salud, ¿vale? Bueno, la conjugación básicamente es ese pili que os comentaba antes, ese canal proteico, que le permite a una bacteria pasar un plásmido, un fragmento de su ADN en forma circular a otra bacteria que cuando lo asume puede generar esas nuevas proteínas y puede desarrollar la resistencia, no solo a un antibiótico, sino ante un agente estresante, cualquiera que sea, ¿vale? Toxinas, quiero decir, no solo hay antibióticos, sino también hay otro tipo de moléculas que les pueden provocar mucho daño. Bueno chicos, pues no sé, esto es todo. Nos vemos pronto. Que sepáis que me podéis seguir preguntando todas las dudas que queráis a través del correo o a través de la plataforma, como veáis, aunque prefiero el correo que lo suelo tener más activo. Y que nada, que os echo de menos, que disfrutéis el fin de semana. Intentaré colgar o hacer otro vídeo el fin de semana, porque tengo más tiempo, entre semanas estoy más pillado. Y que espero que no os aburran los vídeos, que lo hago con mucho cariño y que de verdad que me acuerdo mucho de vosotros, ¿vale? Venga, un besito.